Buenos días, hermanos. Hoy comenzamos con la segunda lección en pos de la santidad. Pero antes vamos a comenzar orando. Padre Santo, te damos las gracias por este segundo estudio. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo y que todo sea para gloria y honra de tu bendito nombre. Y que podamos terminar sabiendo más de ti, aprendiendo más de ti y conociéndote, al Dios Santo, al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como habíamos dicho, vamos a comenzar contestando las preguntas del estudio anterior y ya continuamos con el segundo, si les parece bien. Bueno, comenzamos. Primera pregunta, ¿para quién es el llamado de la santidad? Pues está muy claro, para todos. Pero podemos contestar con Hebreos 12:14, donde nos dice: busque la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segundo, define la santidad cultural. Es adaptarse al carácter y el esquema de comportamiento de cualquier otro creyente o de las personas que nos rodean. Tercero, ¿qué significa la santidad de Dios según la lección? Significa que está perfectamente libre de todo mal. Cuarto, ¿qué significa quejarse contra Dios? En efecto, es negar su santidad y afirmar que Dios es injusto. Quinta, ¿cuál es la base de la santidad verdadera? Jesucristo es la base. Sexta, en cuanto más nos acercamos al Dios Santo, ¿cómo nos hace sentir? Tenemos consuelo y seguridad. ¿Qué arma podemos usar para no jugar con el pecado? Es la contemplación frecuente de la santidad de Dios y de su consiguiente aborrecimiento del pecado. Octava, si quieres crecer en santidad, ¿qué debemos hacer? Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Tenemos que tomar en serio esta amonestación. Noveno, ¿alabamos a Dios cuando reconocemos su santidad? Recuerda una experiencia tuya. Acercarme a Dios cada día es para mí una experiencia de la santidad de Dios. Continuamos con la segunda lección, la santidad de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Antes de hablar sobre la santidad de nosotros mismos, conviene que consideremos la santidad de Cristo. Esto lo necesitamos primeramente a fin de que estemos firmemente afincados en la seguridad que tenemos en Cristo. Al ir estudiando más plenamente lo que significa el ser santo, porque yo soy santo, podemos ver más claramente nuestra propia pecaminosidad. Veremos la maldad y el carácter engañoso de nuestro corazón y en qué medida erramos, el blanco de la perfecta santidad de Dios. Cuando así ocurre, el creyente verdadero procurará en su corazón huir en busca de refugio en Cristo. Por ello, es importante que comprendamos lo que es la justicia de Cristo y el hecho de que su justicia nos es acreditada a nosotros. En numerosas ocasiones, las Escrituras testifican que Jesús, durante los años que estuvo en esta tierra, vivió una vida perfectamente santa. Se afirma que fue sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que no hizo pecado. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Y que no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Juan afirmó que no hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El Antiguo Testamento lo describe proféticamente como el justo. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y como el que ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Estas declaraciones, tomadas de 6 escritores distintos de las Escrituras, demuestran que el carácter impecable de Jesucristo constituye parte de la doctrina universal de la Biblia.
Más convincente todavía, empero, es el testamento que de sí mismo nos ofrece el propio Jesús. En una ocasión miró directamente a los fariseos y les preguntó: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Como lo ha observado alguien, lo importante y significativo no es el hecho de que no pudieran contestarle, sino el hecho de que se atreviera a hacerles la pregunta. Allí vemos a Jesús, enfrentando directamente a quienes lo odiaban a muerte. Acababa de decirles que ellos pertenecían a su padre el diablo y que querían llevar a cabo los deseos del diablo. No cabe duda alguna que si había personas que tenían razón de querer señalarle alguna falla en su carácter o algún descuido de su parte, serían ellos. Más todavía, Jesús hizo la pregunta en presencia de sus propios discípulos, los que vivían con él en forma continua y tenían amplias oportunidades para descubrir cualquier falta de consecuencia en su proceder. Y sin embargo, Jesús se atrevió a hacer la pregunta porque sabía que no tenía respuesta, era sin pecado. Pero la santidad de Jesús era más que la ausencia del pecado simplemente, formaba parte de su perfecta conformación a la voluntad de su Padre. Jesús dijo que había bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otra oportunidad dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quizá el testimonio más sublime de su positiva santidad fuese el siguiente: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:29. Una declaración tan positiva tiene que incluir no solamente sus actos, sino también sus actitudes y sus motivaciones. Para nosotros es posible cumplir una acción buena por motivos malos, pero esto no agrada a Dios. La santidad es algo más que la realización de actos. Los motivos tienen que ser santos, es decir, tienen que surgir de un deseo de hacer algo simplemente porque esa es la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser santos porque le son conocidos a Dios, incluso antes de que se formen en nuestra mente. Jesucristo cumplió cabalmente estos requisitos y lo hizo por nosotros. Nació en este mundo sujeto a la ley de Dios a fin de que pudiese cumplirla por nosotros y para nuestro beneficio. En Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando contemplamos bien seriamente la santidad de Dios, la reacción natural es la de exclamar juntamente con Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Un análisis serio de la santidad de Dios, de su propia perfección moral y de su infinito aborrecimiento del pecado, nos hará ver con gran desaliento, como en el caso de Isaías, nuestra propia falta de santidad. Su pureza moral sirve para magnificar nuestra impureza. Por lo tanto, es importante que se nos dé la misma seguridad que se le dio a Isaías: he aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7. No es solamente en el momento de la salvación que necesitamos seguridad. La doctrina de nuestra aceptación por Dios en mérito a la justicia de Cristo puede parecer tan elemental que le resulte extraño al lector que se le dé tanta importancia aquí. La razón es que es necesario que la consideremos debidamente, a fin de frustrar los ataques de Satanás. El Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestra falta de santidad para estimularnos a que la anhelamos más profundamente y que procuremos alcanzarla más intensamente, pero Satanás ha de procurar utilizar la obra del Espíritu Santo para desalentarnos. Uno de los ataques de Satanás consiste en tratar de convencernos de que en realidad no somos creyentes genuinos. Después de todo, nos puede insinuar algo así: el creyente verdadero no piensa las cosas malas que tú has estado pensando hoy. Ahora bien, puede ser que 6 meses atrás Satanás no nos habría atacado con una sugerencia de este tipo.
simplemente porque entonces la cuestión de nuestros pensamientos no nos molestaba. Pero ahora que el Espíritu Santo ha comenzado a revelarnos los pecaminosos que son realmente nuestros pensamientos lujuriosos y nuestros resentimientos y manifestaciones de orgullo, es posible que comencemos a tener dudas en cuanto a nuestra salvación. Hace ya algunos años, Dios me estaba sometiendo a ciertas profundas luchas interiores, con el fin de demostrarme algo de la pecaminosidad de mi corazón. En esa época, yo dirigía un estudio bíblico semanal en la base militar, a 1 hora de distancia por automóvil del lugar donde vivía. Todos los lunes por la noche, cuando me retiraba de ese grupo de estudio bíblico y emprendía el solitario camino de regreso a casa, Satanás comenzaba a atacarme. ¿Cómo puede considerarse creyente una persona que tiene las luchas que tienes tú? Me insinuaba. Comencé a hacerle la guerra, echando mano a un viejo himno evangelístico que comienza así: tal como soy, sin otra defensa que la de tu sangre, fue vertida por mí, y que tú mandas que acuda a ti, oh Cordero de Dios, acudo a ti. En realidad, cuanto más avanzamos en el camino de la santidad, tanto más necesitamos la certidumbre de que la justicia perfecta de Cristo nos es acreditada a nosotros. Esto es así, porque parte del crecimiento en la santidad es el hecho de que el Espíritu Santo nos hace conscientes de que necesitamos la santidad. Cuando nos damos cuenta de dicha necesidad, nos conviene tener presente la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor y el hecho de que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Solía cantar este himno desde el comienzo hasta el fin, y para cuando llegaba al final ya estaba alabando a Dios por la salvación que me había dado gratuitamente mediante Cristo Jesús. También, si busca diligentemente la santidad, tendrá que huir con frecuencia hacia la roca de su salvación. Huimos hacia allá, no para volver a ser salvos, sino para confirmar a nuestro propio corazón que hemos sido salvados por su justicia únicamente. Comenzamos a identificarnos con Pablo cuando dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. En este momento, que la vida santa de Cristo, vivida a favor de nosotros, se nos hace importante. Una segunda razón de que tengamos que considerar la santidad de Cristo es que su vida tiene por objeto ser ejemplo de santidad para nosotros. Pedro nos ha dicho que Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 de Pedro 2:21. Pedro hablaba particularmente del sufrimiento de Cristo sin ánimo de desquite, pero en el versículo siguiente dijo también que Cristo no cometió pecado alguno. Pablo nos insta a ser imitadores de Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y también dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Se desprende evidentemente que la vida santa, sin pecado, de Jesucristo tiene como fin servirnos de ejemplo. Consideremos a continuación la siguiente declaración: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Nos atreveríamos a tomar esas palabras como meta para nuestra vida personal? ¿Estamos realmente dispuestos a analizar minuciosamente todas nuestras actividades, todas nuestras metas y planes y todos nuestros actos impulsivos a la luz de la siguiente afirmación? ¿Hago esto para agradar a Dios? Si nos hacemos esta última pregunta, honestamente, comenzaremos a avergonzarnos en alguna medida. Sabemos muy bien que hacemos algunas cosas buenas en sí mismas para granjearnos la admiración de otros antes que para darle gloria a Dios. Otras cosas las hacemos estrictamente para nuestro propio placer, sin tomar en consideración la gloria de Dios para nada. ¿Cuál es mi reacción cuando alguien del barrio molesta a mi hijo? Generalmente mi reacción inicial proviene de un espíritu de venganza, hasta que el Espíritu Santo me recuerda el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud ante los que nos muestran ningún amor? ¿Los vemos como a personas por las cuales murió Cristo o como a personas que nos hacen difícil la vida? Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Cristo, que fue movido a compasión por los pecadores y que podía orar por ellos, incluso cuando lo estaban clavando en la cruz del Calvario.
Este es el ejemplo que tenemos que seguir en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todas las facetas de nuestro carácter. El principio que nos mueve. En las palabras del teólogo escocés del siglo XIX, John Brown, la santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores fanáticos ni durezas no impuestas. Consiste en pensar como Dios y en desear lo que desea Dios. La santidad tampoco significa, como se cree con tanta frecuencia, la adhesión de una lista de cosas que se debe de hacer y de cosas que no se deben hacer, mayormente de cosas que no se deben hacer. Cuando Cristo vino al mundo dijo: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Hebreos 10:7. Hemos llegado al final de la segunda lección y ahora que toca, las preguntas. Primera, ¿qué podemos hacer para ver claramente nuestra pecaminosidad? Segunda, ¿por qué es necesario comprender lo que es la justicia de Cristo y el hecho de que su justicia es acreditada a nosotros? Tercera, ¿por qué odian los fariseos a Jesús? Cuarta, ¿qué testimonio dan Pedro, Juan y Pablo en sus epístolas acerca de la santidad de Cristo? Anota por lo menos 5 versículos. Quinta, ¿quién es el que nos hace sentir la necesidad de la santidad y de qué manera lo hace? Sexta, ¿qué ataques usa Satanás para desanimarnos en nuestra búsqueda de la santidad? Séptimo, explica una razón de por qué debemos considerar la santidad de Cristo. Octavo, ¿qué implica esta declaración que hizo Jesús? Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Implica actos externos, actos internos o ambos? Explícalo. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir en nuestra búsqueda de la santidad? Bueno, como prometimos, volveremos a contestar en el próximo estudio las preguntas. Hasta la próxima, que el Señor me los bendiga.